Queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que tiene que elegir el idioma en la imagen de globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Buenos días y gracias por sumarse a otro de nuestros seminarios digitales. En esta ocasión vamos a explorar una dimensión menos frecuente a la hora de sopesar los avances y desafíos en el desarrollo del comercio internacional, pero no por eso menos importante. Se trata de la sustentabilidad ambiental, particularmente de las industrias que protagonizan en mayor medida el transporte de bienes, que son la marítima y la aérea. Además de los casos de empresas líderes en nuestro país y el mundo, en esta sesión tendremos también la oportunidad de acceder a una mirada más de corte sistémico, que incluye la marcha de políticas ambientales que tienen como objetivo la aceleración de la transición energética en aspectos tales como los bienes y servicios ambientales, el comercio de minerales críticos, los avances en la implementación de la economía circular en el comercio internacional y cómo se incorporan las variables ambientales en bloques comerciales con alcance regional. A los desafíos propios de la agenda para avanzar en sustentabilidad, en especial los aspectos relacionados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se suman ahora los derivados del agitado escenario global. En efecto, hemos visto cómo la crisis bélica en el Medio Oriente ha recrudecido la necesidad de redefinir rutas, ahora considerablemente más largas, lo que invariablemente repercute en costos y emisiones. Como sea, las industrias responsables de la mayor parte del transporte de bienes permanecen con una hoja de ruta clara. En el caso de la naviera, por ejemplo, la estrategia revisada de la International Maritime Organization, IMO, el Organismo de las Naciones Unidas para la Industria, del año 2023 sobre gases de efecto invernadero, establece el compromiso del sector a alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para el año 2050 o en torno a esa fecha. Por su parte, la sostenibilidad ambiental es el objetivo más transformador del plan estratégico de la International Civil Aviation Organization, ICAO, el organismo ad hoc de las Naciones Unidas, que compromete el progreso hacia la neutralidad de carbono en la aviación civil global también para el año 2050. Y para hablar de todo esto y con seguridad muchos más aspectos relacionados, hoy tenemos el honor de contar en nuestro panel con tres expertos que paso a presentar. Primero voy a presentar a Shunta Yamaguchi, quien es analista senior de políticas de la División de Integración Medioambiental y Económica de la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE, donde trabaja en temas de comercio y medio ambiente desde el 2016. También ha trabajado en proyectos de productividad de recursos y gestión de residuos en la misma dirección. Con anterioridad, trabajó con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, conocida como JICA, en proyectos de energía y medio ambiente en Asia, Oriente Medio y África. En JICA fue responsable del análisis de políticas y el diseño de proyectos sobre la armonización internacional de las normas de etiquetado y ensayo de eficiencia energética, así como de la promoción de acuerdos de reconocimiento mutuo para ensayos de laboratorio en cumplimiento del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, conocida como OMC. Luego voy a presentar a Juan José Toá, quien es el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad del grupo LATAM, donde se incorporó en el año 2019. Con reporte al CEO, Juan José articula la estrategia corporativa de asuntos públicos, comunicaciones externas y sostenibilidad. Juan José es periodista con especialización en sostenibilidad en la Universidad de Oxford, además de máster y doctor en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias comunicacionales y relacionamiento de organizaciones con su entorno. Se ha desempeñado en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, con sede en Santiago, además de desempeñar roles de gerente de comunicaciones de Codelco y de BHP Sudamérica. Y finalmente, pero no por ello menos importante, María Elena Palma es la gerente de Asuntos Públicos y Relaciones con Inversionistas de la Compañía Sudamericana de Vapores. María Elena cuenta con destacada experiencia en el sector marítimo y logístico, especialista en gestión corporativa, planificación estratégica y comunicaciones. También forma parte del directorio de la Fundación de la Compañía Sudamericana de Vapores,
dedicada a impulsar iniciativas sociales, educativas y culturales en ciudades portuarias de Chile. Inició su carrera en el 2012 en Colbún, desempeñándose en el área de finanzas y posteriormente asumiendo la responsabilidad de relaciones con inversionistas. Más tarde amplió su experiencia en el sector inmobiliario, trabajando en el área financiera de Inmobiliaria Atlas Cumbres, empresa dedicada al desarrollo de proyectos a lo largo del país. Sin más, entonces le voy a ceder la palabra al primero de los expositores, que será Xunta, para presentar una perspectiva más regional. Le van a seguir María Elena y Juan José. Y desde ya les invito a que hagan sus preguntas a medida que se van a realizando las presentaciones, ya sea en el Q&A, que está abajo en su pantalla, o en el chat, que también está habilitado para ello. Así que muchas gracias de nuevo a los tres por haber accedido a participar en este interesante panel. Y Shunta, you have the floor, please, for your presentation. Yes, thank you very much for the very kind invitation and kind introduction as well. My apologies, I cannot speak Spanish, so my intervention will be English, but I hope you can bear with me and can also follow the interpretation bottom as introduced before. So in this session, I think we will be talking about environmental sustainability and international trade. And we would like to share some insights from a report that we've developed before called Harnessing the Trade and Environment Policies to Accelerate the Green Transition. So let me try to share my screen. I hope you can see it in full screen mode or otherwise. Yes, I hope this works. Perfect. Yes, so this is the report on harnessing trade and environmental policies to accelerate the green transition. And this was really developed to explore how trade and environmental policies can be mutually supportive to really address the triple planetary crisis of climate change, biodiversity, loss and pollution, and how the role of trade may contribute to these objectives. And as you can see in the very bottom, the report can be accessible at the link. And I'm sure that these slides will be made available to you after this event to the participants. And to start off, I'd like to talk about several intersects between trade and environmental policies, focusing first on environmental goods and services and how trade can promote this area. Second, on critical raw materials. Third, on trade and circular economy. And finally, the role of regional trade agreements and environmental considerations within them. So starting off first on promoting trade in environmental goods and services, we have looked into data based on something called the OECD CLEG list, and this stands for the OECD Combined List of Environmental Goods. And this, what it does is that it collates the environmental goods list of different agreements that exist worldwide. And when they appear in at least 2 agreements or more, they are added to this list. And with this, the environmental goods list here covers nearly 345 products. And as you can see, this sort of illustrates the different tariff levels and also disaggregating them with income levels as well. In high-income countries, the tariff levels are relatively low, between 2% to 4% on average. But as you can see across the board, there is some scope for further reducing tariffs on these environmental goods where this is possible. And further on to not only tariffs, but there could be also something called non-tariff measures that are related to sort of specific technical requirements and also related standards in this area. And as a part of the TBT related specific trade concerns,
on environmental goods that were notified to the WTO between 1995 and 2022. These have also reached some significant portions, meaning that there is some scope to reduce non-tariff measures in this area and to go forward with some kind of interoperability or harmonization or mutual recognition of related regulations and standards as well. And I'd also like to talk a little bit about services trade. And apologies, this is a bit small to look at, but starting from the very top in the panel, you can see three environmental domains on climate change, circular economy, and biodiversity. And the very top line is the STRI average, where it stands for the Services Trade Restrictiveness Index. And here, the darker blue the colors are in this matrix, it means that services trade driven by the decrease in services trade restrictiveness index are associated with improved environmental performance. And as you can see, across the board, there are a lot of dark blue and blue shaded parcels in identifying that there is some correlation between reduced services trade and also environmental performance. And this is not only the case for traditional core environmental services such as sewage, disposal and sanitation, but also other related services such as engineering, financial services, as well as maintenance services that can be deemed essential. Then I'd like to turn to a different topic on critical raw materials, where here we are focusing on the top 3 producers of the top 10 most produced critical raw materials in the world. And as you can see, the production of these critical raw materials are quite concentrated across the board. And this also means that there is some kind of concentration of the exporters that are able to export these commodities, as well as the top importers in this domain. And what is quite interesting furthermore is that there are increased export restrictions that are applied in this area. So the right-hand panel is focusing on raw materials for the green transition. And from 2009 to 2022, you can see that there's a rising trend on the use of export restrictions in this area. And we really need to keep an eye on these developments to ensure that these critical raw materials are able to reach their demand and also serve that so that they can serve the green transition as well. I'd like to then turn to the role of trade in circular economy and with the diagram. So here we have a linear economy where where we produce, consume, and dispose products when they reach end of life. And the circular economy aims to close material loops in various ways, such as through recycling, refurbishment and remanufacturing, reuse and repair. There can be upstream efforts such as eco-design, as well as product service systems such as car sharing services. And a lot of this happens within national boundaries, but there can be important linkages with international trade. The first one is through global supply chains. The second one is through end-of-life value chains, such as trade in second-hand goods, trade in goods for refurbishment and manufacturing, trade in waste for recovery, and finally, trade in secondary raw materials. And the third pillar is trade in services, as the circular economy has high service sector involvement. Now, there are several pressure points to focus on. First, how the circular economy transition can have an impact on trade, how to secure policy coherence in this area, understanding the nature of trade in waste, secondary materials, and secondhand goods, and finally, to look into the role of international cooperation. And based on some modeling work that we did on how the circular economy has an impact on trade, we have measured how material use can be further made efficient in a way. And we see that trade in certain contexts, such as on aluminum, copper, non-ferrous metals, have a scope
to make the sourcing and regional sourcing of these materials and enabling the more efficient use of these materials where possible. I'd also then like to turn very briefly on regional trade agreements and the environment, where between 1990 and 2020, there have been a range of regional trade agreements that have been signed. And on average, when you look at the environmental provisions or environmental commitments that are included in these agreements, you can see a growing trend, as in the green bars as shown in this diagram. And this reflects that as early in 1990s, the average number of provisions that were included in these agreements were around 8 provisions. However, this grew to on average 19 provisions in the 2000s and over 44 provisions in the 2010s, meaning that there's an increasing trend to reflect environmental commitments as a part of trade agreements and making these two areas mutually supportive. Now, I'd like to turn now to further challenges ahead of us as trade and environmental policy space goes ahead. And here we understand that there are more and more environmental measures that are notified to the WTO. And as you can see from 2009 to 2022, there's a growing trend. And with this increase, the most notified area is on technical barriers to trade in the very top, as well as on subsidies and countervailing measures. And with this growth of trade-related environmental measures or environmental measures that have implications to trade, there are a number of things to think about. So the first is that the difference in these ambition and stringency in environmental policies can lead to unintended spillovers. This can be in the form such as in carbon leakage or concentration of polluting industries in certain areas, or there can even be leakage in terms of biodiversity loss as well. And with this complex regulatory landscape, with the proliferation of these trade-related environmental policies and their increasing environmental requirements on foreign producers to reach domestic markets, without coordination of these domestic policies, this can unnecessarily increase compliance costs or creates regulatory fragmentation, and also further risks marginalizing low-income countries and small producers to participate in global trade. And furthermore, uncoordinated government support can also distort markets if they're not carefully designed, leading to unfair competition and undermining environmental goals as well. So we need to keep an eye on those developments. Now, this is my final slide. So how do we move forward on this? So the first one is to have more and more multilateral dialogues on this to harmonize or enhance your interoperability of environmental standards and related regulations to ensure that these two areas are mutually supportive. There can be ways to enhance transparency and data sharing of trade-related environmental measures. Also, we need to ensure that these take account of core trade principles such as on transparency, non-discrimination, and proportionality. Also to enhance capacity building and technical assistance to developing countries. And finally, leveraging existing international frameworks such as through the WTO or through regional trade agreements or trade and economic partnerships agreements, for example. So that is all from my side. Thank you very much for your attention, and I'm looking forward to the discussions today. So I'd like to hand the floor back to the moderator. Thank you. Thank you very much, Shunta, for your presentation, and particularly on your view on what the role of the states and the multilateral system has in this area, and what the excessive regulation also drives to lack of cooperation or coordination and other challenges that are very interesting to look at them. Because normally you think that we should continue regulating, but
still that could be a counter measure that should be looked at it. So, well, we're going to come back with you later on with more questions and a dialogue to get more information on your views on what's going on right now with, because you said one of the things that should be looked at it is the measures that come out from the trade impacts that are going, and I guess that the governments have to be rushing on trying to cope with all what's going on in trying to see what new measures should be taken. So we will see that afterwards. So now I'm going to switch to Spanish. Juan José, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy día y te dejo la palabra para que hagas tu presentación, por favor. Ya, voy a ponerla. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, esa presentación maravillosa que vamos en un avión ahí. Bueno. Muchas Eh, gracias. en primer lugar, muchas gracias por la invitación y a quienes nos están siguiendo. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible para no aburrir a nadie. Yo voy a contar qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros, en particular en este momento, no con un ánimo de ponerlo como una buena práctica, sino simplemente este es el desafío que estamos experimentando y de la manera que lo estamos experimentando, por si a alguien le sirve esto. Entonces, quisiera partir de una reflexión breve sobre el rol que tiene la TAM en Sudamérica. Y nosotros tenemos el orgullo de ser la compañía aérea, el grupo de compañías aéreas más grande de Sudamérica, que más personas conectamos y que más carga transporta en la región. Y eso viene con una responsabilidad. Y viene con una responsabilidad que hemos ejercido en distintos ámbitos. En primer lugar, en transformar esta industria en una industria de clase mundial en Sudamérica y tener flotas modernas, procedimientos modernos, y hemos jugado un rol en empujar eso. Pero también viene de la mano con jugar un rol en la agenda ambiental. Y como LATAM lo que hemos pensado es, tenemos la responsabilidad de impulsar esta agenda en Sudamérica y de que esta agenda se impulse de una manera adecuada, con políticas públicas que sean sostenibles con los países que nosotros servimos, con los usuarios que tenemos. Y eso es lo que buscamos nosotros en nuestra estrategia, que tiene cuatro pilares básicos, que son gestión ambiental, gestión de cambio climático, la economía circular y valor compartido. Yo hoy día voy a focalizarme en uno porque, para no dar la lata, pero tenemos metas y tenemos compromisos en todos estos ámbitos. La, la gestión del cambio climático es, desde mi punto de vista, el mayor desafío que enfrenta la industria aérea a nivel mundial. Es lo que más va a transformar a esta industria y es probablemente el desafío más grande que enfrenta esta industria en términos de ser realmente viable en el futuro. Y como les decía, nosotros como la TAM hemos estado impulsando, jugando un rol tanto en entregar un punto de vista desde Sudamérica en las definiciones que se están tomando a nivel global, como impulsarlas en nuestra región. Y aquí contamos con dos metas que son súper claras. La primera es que no hay mejores emisiones que las que no se generan. Y por ende nosotros buscamos llegar al año 2030 reduciendo un 6% la intensidad de las emisiones que generamos. Esto quiere decir, por unidad de peso, cuántas las emisiones que uno puede vincular a esa unidad de peso. Entonces ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer para lograr eso. Y esto tiene la virtud que alinea los objetivos que tiene la compañía en términos de costos con los impactos al medio ambiente. Y la segunda es decir, emisiones que no podemos evitar, ¿cómo las podemos gestionar? Y aquí particularmente tenemos la fortuna de estar en una región que tiene condiciones para hacer programas de offset o de compensaciones basadas en la naturaleza fantásticos. Y nosotros tenemos la meta al 2030 de gestionar más de 10 millones de toneladas de CO2. Ahí. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando este desafío? Y lo primero es, como les decía, tiene que ver con la eficiencia. No hay mejores emisiones que las que no se generan. Y esto
hoy día que estamos conversando en el marco de una crisis energética, decir que nosotros comenzamos el programa de eficiencia el año 10. ¿Y por qué empezamos el año 10? Precisamente porque el año 10 enfrentamos una crisis de precios de combustible muy alto. Y eso llevó a que la compañía tuviera todos los incentivos en ese momento para ser más eficiente, cosa que antes no habíamos tenido esa urgencia. Para los que les gustan los aviones, nuestra flota de 767 en esa época, la equipamos con winglets, que son esas puntas de las alas flectadas hacia arriba, que reducen el consumo de combustible. Y iniciamos un proceso de transformación operacional muy grande que hoy día nos ha permitido reducir más de 6 millones de toneladas de CO2 que habrían sido emitidas a la atmósfera y de combustible muy considerable. Para que tengan una noción, lo que se ha evitado es más o menos todas las emisiones que generamos en un año en Brasil, que es más o menos la mitad de nuestra operación. Estamos hablando de un tamaño, de una envergadura de lo que se ha generado, que no es algo simbólico, sino que es algo que tiene un impacto real muy, muy grande. Lo segundo tiene que ver con lo que llamamos en la aviación el SAF, Sustainable Aviation Fuel. Son combustibles que, a diferencia de los combustibles de origen fósil, son combustibles que en su origen capturaron el carbono desde la atmósfera, ya sea a través de lo que tenemos en el sur de Chile, que es nuestro hidrógeno verde, que permite a través del hidrógeno verde más la captura de carbono generar combustibles sintéticos o combustibles generados de base vegetal, digamos, que tiene la virtud también de capturar el carbono con el cual se produce el combustible. Esto es algo que está comenzando en la industria. Todavía los volúmenes de SAF que se producen son muy bajos, pero vemos que hay un alto potencial. Y como compañía nosotros hemos tomado la iniciativa en esto, estamos promoviendo una ruta del SAF en todos los países, queremos que esto suceda y queremos que suceda porque Sudamérica tiene las mejores condiciones en el mundo para producir SAF, particularmente en Brasil. Entonces, esta es una segunda componente que tenemos para utilizar. Espera, me salté el tecnologías. El segundo pilar que tenemos son la utilización de tecnologías. La tecnología nos permite a nosotros también reducir el número de emisiones que generamos. Y aquí hay un montón de iniciativas, software que utilizamos en los aviones, pero voy a nombrar solo dos que son muy importantes. La primera es la renovación de nuestra flota. Las nuevas generaciones de aviones de las tres marcas que nosotros, de tres fabricantes que tenemos, Airbus, Boeing y Embraer, tienen, digamos, a un 20-25% de mayor eficiencia por el tipo de motores, por el tipo de diseño, por el tipo de materiales que utilizan. Y lo que estamos haciendo acá es acelerar la renovación de aviones y vamos a llegar al año 2050 con un 50% del total de la flota como aviones de nueva generación. Eso evidentemente conlleva una inversión que es extremadamente alta. Considerando que LATAM es una compañía con 400 aviones, imagínense ustedes renovar la mitad de todos los aviones. Y la segunda es una tecnología que a mí me gusta mucho, que se llama Sharkskin, que la hemos colocado en la flota de 777 que tenemos en Brasil, que ahorra un 1% del combustible, que es a través de una membrana que digamos, es una copia de la piel del tiburón que hace que el avión tenga un grado de eficiencia mayor al tener menos, digamos, fricción con el aire. Esto ya lo expliqué. Y lo último, aquellas emisiones que no somos capaces de reducir, lo que tenemos que hacer es tratar de compensarlas. Las compensaciones no tienen que reemplazar los caminos anteriores. Tenemos que hacer todos los esfuerzos que están a nuestra mano para lograr eso. Pero siempre van a quedar residualmente una cantidad de emisiones que no somos capaces de evitar. Y estas las tenemos que compensar y aquí hay una oportunidad enorme en Sudamérica, porque Sudamérica tiene probablemente los ecosistemas y la reserva de biodiversidad más importante que tiene el planeta. Y estos ecosistemas requieren, y estos ecosistemas
juegan un rol sumamente importante en el propio calentamiento global. Entonces, mantener esto es súper importante. Si nosotros le tuviéramos que pedir a los brasileños un compromiso con respecto al cambio climático, es conservar la Amazonía. Pero mantener estos ecosistemas requiere de recursos. Entonces, el desafío que nosotros tenemos acá nos permite, por una parte, que el sector privado coloque recursos en proyectos de alto estándar que lo que hacen es conservar estos ecosistemas o rehabilitarlos donde han sufrido daños. En el caso de la TAM, nosotros tenemos una alianza de largo plazo con la Orinoquía colombiana, con un proyecto impulsado por una organización en Colombia que está permitiendo conservar 400.000 hectáreas de un ecosistema que es extremadamente importante para la biodiversidad y para el cambio climático. Entonces, aquí hay una oportunidad también súper importante. La fórmula de cómo uno hace frente desde una industria como esta al cambio climático es en el mix de estas cuatro cosas. Distintos países van a tener un mix distinto, distintas industrias pueden tener un mix distinto, pero es en esto donde encontramos un costo a enfrentar el cambio climático que sea posible de enfrentar por una industria como nosotros. Y solamente un poco para que vean avances que hemos tenido. Nosotros teníamos como meta del año pasado reducir la intensidad de emisiones en un 2,1%, lo superamos, llegamos a 2,7%. Tenemos evidentemente una meta que va creciendo durante los años. Este año tenemos la meta de llegar al 3%. Y así progresivamente, ojalá podamos superar la meta del 6% al 2030. Eh, por último, y aquí solamente en la lógica de decir las cosas que se pueden hacer desde Sudamérica. Nosotros tenemos el orgullo de ser en el índice más importante, en el ranking más importante de sostenibilidad que mide a las compañías, que es el Dow Jones. Tenemos el orgullo de nuestra industria ser la número 5. Aquí que está Chuta, que es japonés. Las dos compañías japonesas nos superan y dos chinas. Y son un benchmark del cual aprendemos. Pero tenemos el orgullo de ser el número 1 en Sudamérica, en las Américas, en Europa y en África, y Oceanía, que son todos los continentes a los cuales nosotros volamos. Y esto creo que es importante porque esto es lo que busca más que mostrar que una compañía es mejor que otras, es lo que nos permite a todos aprender de lo que los otros están haciendo. Una de las características que tiene el cambio climático, cuando nosotros lo enfrentamos en términos del significado que tiene, a mí me preocupa el cambio climático por mis hijos, por las futuras generaciones. Entonces a mí me da lo mismo si las emisiones que evitamos son de la compañía que yo trabajo o si son de una naviera. Me interesa que se eviten. Y creo que este tipo de instrumentos lo que hacen precisamente es permitir que todos aprendamos de quienes están más avanzados que nosotros. En este caso, nosotros estamos mirando a las compañías japonesas y chinas, mirando lo que están haciendo y viendo aquello que podemos aprender de su experiencia. Eso. Gracias. Gracias a ti, Juan José, por esta presentación tan interesante de lo que están haciendo ustedes como aerolínea, además de lo pro de la presentación, que después queremos saber cómo hacen estas imágenes que se van moviendo. Muy interesante y además es un programa de eficiencia que, tal como señalaste, partieron ya en el 2010, así que llevan bastantes años trabajando esto. Y después vamos a volver con más preguntas porque para saber cómo reaccionan ustedes ante situaciones de crisis como las que estamos viviendo hoy y ante el alza de los costos que implica el alza del petróleo, etcétera, y cómo reaccionan ustedes, si tienen una previsión para este tipo de situaciones, cuánto se sostiene o no, etcétera. Pero muchas gracias y muy interesante saber lo que están haciendo y por supuesto que para nosotros es un orgullo tener una línea aérea nacional que esté trabajando en estos temas de manera responsable. Así que muchas gracias. Y ahora, entonces le voy a dar la palabra a María Elena. Muchas gracias, María Elena, de nuevo por estar con nosotros. Y te dejo entonces la palabra para que hagas tu presentación. Ahí estoy. Em,
Bueno, buenos días a todos y también muchas gracias Loreto y a todo el equipo de la Fundación Chilena al Pacífico por organizar estos eventos y estos webinars que tienen tanta visualización. Ahora deme un segundo. ¿Todavía ven la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ahí, ahí, Ujú. perfecto. Oye, bueno, súper interesante todo lo de la aviación. Yo ahora les voy a contar acerca de la industria de transporte marítimo. Y solo para partir un poco dando las grandes cifras de esta industria y cómo también estamos enfrentando el tema de la descarbonización y la reducción de emisiones, que es súper relevante, como decían, para el futuro, sobre todo las nuevas generaciones. Esta industria, la industria marítima como un todo, ¿ah? Eso incluye todo tipo de transporte, no solo de portacontenedores, que es el de portacontenedores en el cual Hapag-Lloyd se enfoca, pero la industria como un todo representa entre un 2 a 3% de las emisiones a nivel global. Son un montón de emisiones. Pero cuando uno ve la escala de esta industria, también entiende el por qué eso sucede. Esta industria mueve el 80% de los bienes que se consumen a nivel global. En el caso de Chile, que somos un país que estamos bien alejados, eso es el 90% de los bienes. O sea, el 90% de las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa llegó a través y fue transportado a través de esta industria. Ahora, nosotros también partimos un camino hace harto tiempo. Esperen un segundo, no se me mueve la lámina. No, Mm, quedó- ahí, no, espérenme. A ver, mm, un segundito. no hay problema, tranquila nomás. Espérame un poco, es que me pasó Sí. se me puso, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo, ¿ya? Ujú. A ver, ahí sí, ya, ok, Ahí sí. perfecto. Bueno, lo que les quería comentar un poco era el nivel de la escala de esta industria. Cuando uno ve una nave de tamaño mediano grande dentro de esta industria, la carga que ellos llevan equivale a, yo sé que a veces las comparaciones son odiosas, pero igual es interesante de escuchar, equivale a lo que puede mover en carga más de 1000 aviones, y un montón también, o sea, es una industria que en el fondo al final es irreemplazable. Lo bueno, eso sí, es que también la industria ha aumentado el tamaño de las naves y eso ha hecho que también sea mucho más eficiente en mover la carga en términos ambientales. O sea, la industria consume un tercio menos de combustible para mover la carga que lo que consumía hace 10 años. Y eso se dio solo por el salto en el tamaño de las naves. Las naves básicamente se duplicaron y el consumo de combustible no se duplica. Entonces uno empieza a ser mucho más eficiente también en el transporte marítimo. Eh, a mí me encanta mostrar también esta lámina porque a veces uno se pierde en las dimensiones. Esta es una nave de Hapag-Lloyd que Hapag recibió el año pasado. Mide de largo 400 metros. Esos son 100 metros más que el Costanera Center. Entonces, Hapag tiene 300 de estas naves flotando alrededor del mundo. Esta es la dimensión de la industria y es la séptima naviera a nivel global. Entonces, eh, eso hace que este medio de transporte también sea obviamente irreemplazable, pero a la vez eh, tiene que avanzar mucho en temas de sostenibilidad. Eh, Esto, de todas maneras, es una cadena logística, pero es la fuente más eficiente en términos de sostenibilidad para transportar carga. ¿Ah?
O sea, cuando uno ve esta cifra de cuántos gramos se emiten por tonelada, kilómetro de transporte, la industria de transporte de portacontenedores es la mitad que el resto, por ejemplo, de la industria de transporte de combustibles líquidos o transporte de graneles. Es más de 100 veces más eficiente que el transporte aéreo. Ahora, todas estas industrias son bien complementarias. Uno no puede mover carga en un barco sin el camión que después se mueva del... ¿ah? Son todos complementarios, pero es súper relevante potenciar también las industrias que ayudan a esta eficiencia, ¿ah? A nivel global. Bueno, y todos vemos lo que está pasando en Medio Oriente, que partió hacia fines de febrero y que ha generado un shock importante en términos de combustible. Por el Estrecho de Hormuz transita el 20% del combustible global. Eso a la industria de portacontenedores en términos de volúmenes los afectó fuerte, pero igual es de entre un 3 y un 7% de la carga que está comprometida. Pero el grave problema ha sido obviamente el alza de combustible, que ha sido de un 50%. ¿Ah? Entonces, eso tiene un impacto global para la industria y por lo tanto hoy en día todas las medidas de eficiencia están en la mira. Em, Solo para dar un poco de noción de número, pero Hapag-Lloyd, la cuenta de combustible de Hapag-Lloyd del año 2025 es de 3 billones. Si es que eso sube un 50%, significa que tenemos 1,5 billón adicionales de costo de este año y la industria está, y que probablemente eso también va a ser traspasado a los clientes. Entonces, cómo los bienes que están llegando a las casas de todos nosotros, muchos de esos bienes de necesidad básica, van a aumentar de precio y va a generar un efecto de inflación súper relevante. Entonces, con eso en la mira, el impacto en el combustible para Hapag-Lloyd y para la industria como un todo ha sido súper fuerte. El combustible es uno de los grandes costos que nosotros tenemos y por eso es súper atingente este webinar para comentar en qué nos estamos enfocando para reducir también este consumo y también seguir avanzando en temas de descarbonización. Hapag, en materia de metas, ¿ya? Tiene dos líneas y dos indicadores que uno puede seguir. Uno es cuánto quiere reducir las emisiones a nivel absoluto, ¿ah? En una industria que está creciendo, es constantemente uno va emitiendo más porque mueve más volumen, ¿ah? Em, y en ese sentido, la métrica es que a nivel absoluto, independiente de que estemos creciendo, reduzcamos en un tercio las emisiones al año 2030. ¿Ya? Una meta súper ambiciosa. Ahora, en términos relativos, ¿cuánto quiero reducir las emisiones por contenedor movido, por ejemplo? Esa meta es de un 50% al año 2030. Y la idea es al año 2045 llegar a ser 100% carbono neutral. Y como tú decías, Loreto, la IMO tiene una meta de ser carbono neutral el año 2050. O sea, Japa que está siendo incluso más eh, intenso en descarbonizarse de manera más rápida. Y cuando uno mira cuáles son los cuatro ejes para reducir emisiones, lo primero está enfocado en la flota, en el cambio de flota y renovación de flota a flota que tenga la capacidad de emitir menos, ¿ah? Y que sea más eficiente. O sea, las últimas 12 naves que le llegaron a Hapag-Lloyd son las naves más grandes que existen en la industria, de 24.000 contenedores, y son naves que ya son duales, que se pueden combustionar con o combustible tradicional, petróleo tradicional, o con GNL, y que a la vez todas las naves están hoy en día abiertas a la opcionalidad de que con pequeños gastos en el futuro tú vas a poder reconvertirlas a otros combustibles, ya sea metanol, amonia, metano o otros combustibles que puedan venir en el futuro.
Pero eso te hace mucho más flexible al día de mañana porque estamos en una transición que todavía además no hay un solo ganador en términos de combustible. Esta es una red global que además necesita abastecerse en todas partes del mundo y los combustibles alternativos no se están masificando en todas partes del mundo, sino que en lugares más acotados. Entonces también uno tiene que tener naves que sean adaptables a la ruta y a la disponibilidad de combustible que haya en esos sectores. Entonces, eso es súper relevante, ¿ah? Cómo se está creciendo para buscar una transición también futura y ser lo más flexible posible. Lo segundo es cómo hacer tu red hoy en día más eficiente. ¿Ah? Hapag hace un año entró en una nueva alianza que se llama Gemini y que la promesa de esta alianza es cumplir con un 90% en tu itinerario, que es 20 puntos por sobre lo que ofrecen los competidores. Pero esto es súper relevante porque eso te permite rotar más tu flota y ser más eficiente y tú al eficientar tus operaciones significa que estás emitiendo menos. ¿Ah? Entonces eso es súper relevante y también dentro de la industria esto es como los autos, como que los autos tienen una velocidad crucero a la cual consumen menos combustible por kilómetro avanzado. Bueno, la industria aquí, en la industria naviera, hoy en día la flota global tiene una velocidad que navega a más o menos 15 nudos, ¿ya? Si es que la industria bajara y redujera su velocidad a algo entre 12 o 13 nudos, que son 15-20% menos velocidad, pasa a ser más eficiente. Y de hecho uno ve cómo partieron los conflictos en el Medio Oriente y la velocidad de las naves cayó 2%. Y eso es efecto directo de menor consumo de combustible. O sea, aquí esta industria acelera un poco la nave y son oye, $1 millón solo por acelerar la nave un poquito. O sea, esta es una industria donde Hapag consume 100.000 toneladas a la semana, ¿ya? 100.000 toneladas a la semana donde el precio subió $400 semanalmente, es una cuenta de $40 millones adicionales. O sea, así de fuerte es el impacto. Em, bueno, sin desviarme, hay otras medidas mucho más acotadas, pero son más de 400 medidas que está llevando a cabo la empresa con eficiencias por aquí y por allá, que están principalmente concentradas en hacer que la nave sea más hidrodinámica. ¿Ah? Limpiar los cascos, las formas de los cascos de las naves. Todas esas cosas mejoran la resistencia de navegación. Y ahí les quería mostrar esta nave, por ejemplo, ¿ya? Em, que se entregó el año pasado y que si se fijan aquí adelante le pusieron este windshield, que es literalmente un parabrisas. Y solo ese parabrisas hace que la nave consuma como un 7% menos de combustible. ¿Ah? Todo ese tipo de cambios, oye, cambio de propulsores, de inyectores, toda la tecnología está ayudando mucho en esto. Incluso uno ve competidores que están volviendo a pensar en ponerle velas a las naves. ¿Ah? Hay hartos proyectos como uno va a empezar a ver tal vez en el futuro una nave portacontenedores con velas, algunas son velas rígidas, otras son velas flexibles pero todas esas medidas ayudan a que el consumo de combustible baje. Bueno, y el otro mensaje también es que estamos abiertos a nuevos combustibles. Las nuevas naves se están flexibilizando para eso también. Hoy en día la empresa está avanzando en mezclas, ¿ah? Con biocombustible. Muchos de estos, oye, son aceites de cocina que se renuevan o que se reutilizan y que se meten como mezcla o también se reutilizan restos orgánicos de la agricultura, de la ganadería y todo eso permite también mezclarse dentro de los estanques de las naves y a la vez también, que esto es súper relevante,
los clientes lo están pidiendo. ¿Ah? El año 2023 ya Hapag partió con un programa donde vende el servicio, o sea, todo el servicio de transporte bajo el concepto de Ship Green. O sea, si tú quieres compensar el 100% de tu carga, que sea, tú emites los certificados bajo estas mezclas que como te permitieron reducir, como te permitieron reducir emisiones, tú puedes generar estos certificados y se los traspasa a tus clientes. Y eso el año pasado creció en Hapag un 90%. O sea, también la regulación está llegando a los clientes por una parte y también el interés de, obviamente, reputacional, de que ellos también mejoren dentro de su cadena logística y dentro de sus propias metas de descarbonización, y eso también está aumentando mucho. Y lo que nosotros vemos en el fondo es un futuro de múltiples combustibles. No hay por el momento un solo ganador. Hoy en día la industria está transicionando, o como combustible de transición que igual emite porque es fósil, es el GNL. Ya el 20% de la flota es a GNL más o menos. Está entrando el metanol. 2% de la flota actual hoy día ya es con metanol, pero está transicionando hacia estas otras alternativas. Oye, amonia. Y la idea es que, y lo interesante es que el día de mañana estos mismos combustibles se puedan producir de manera sintética, como decía Juan José. O sea, los e-fuels van a ser los combustibles del futuro, pero que hoy en día son muy caros. ¿Ah? Y, y el día de mañana incluso pensar tal vez en alternativas como energías nucleares que puedan movilizar también la flota. Ahora, lo bueno es que se está avanzando a un buen ritmo. Cuando uno ve el gráfico de aquí a la derecha, se ve como el ratio de eficiencia energética, la línea gris muestra cuál sería el camino para llegar a la meta de los 1,5 grados. ¿Ah? Y Hapag está mejor y ha seguido una curva más baja y ha reducido en un 18% sus emisiones en los últimos 3 años. Y cuando uno lo compara también con respecto a dentro de la misma industria, los competidores, también las métricas muestran que estamos mejor que la industria. Em, bueno, me va a saltar un poco esto, me estoy alargando para tener espacio para conversar, pero estas son como las nuevas naves que tiene eh, la industria, los combustibles que vemos para el futuro, y al final el mensaje es que yo creo que es clave para las nuevas generaciones avanzar. ¿Ah? Em, pero también hay veces que la regulación, un poco lo que hablaba Xunta, a veces la regulación no va en línea con las capacidades que tienen las compañías hoy en día. ¿Ah? Entonces, es súper relevante que las regulaciones también habiliten y no sean un simple costo. ¿Ah? Sino que sean un habilitador para buscar estas nuevas tecnologías, para que se desarrollen proyectos, para que todos avancemos en este camino de manera acompañada. eh, y eso es algo que ya está haciendo esta industria, que lo está haciendo súper intensamente. O sea, los CAPEX en estos cambios de flota, en todos estos programas de upgrade de flota, estudios de nuevos combustibles, etcétera, es muy alto. Así que estamos muy contentos con todos los avances que han habido y esperamos seguir en este camino de descarbonización, si esto al final es para el bien de todos nosotros y de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, María Elena. Eh, Muy entretenida tu presentación también, conocer un poco de cómo funciona. Ustedes han estado a la cabeza de todos los medios ahora con todo el tema del Estrecho de Hormuz, del transporte, el aumento de los costos.
y nos imaginábamos efectivamente que el impacto ha sido enorme y la verdad que los números que tú das son bastante preocupantes porque a lo mejor aún no se reflejan del todo en nuestra canasta diaria, pero sin duda vamos a ver aumentos de precios el corto plazo. Y también es muy interesante todo lo que están haciendo ustedes para hacer cambios. Eh, Me encantó lo de las velas. Me imagino ver uno de esos, de esos barcos del puerto de la Torre de lo del Costanera, con una vela arriba sería impactante, pero bueno, uno no se imagina todos los procesos que hay detrás de innovación y de ser más eficiente, y sin duda uno de los temas más importantes es el tema del combustible, ¿no? Y cómo utilizar nuevos combustibles. Y ahí parto yo preguntándote, que lo mencionó Juan José en el caso de la aviación y del el impacto que podía tener, por ejemplo, el hidrógeno verde, que ha sido un tema tremendamente discutido acá en Chile por la inversión que no se ha logrado todavía crear esa cadena de producción que requiere mucha inversión. ¿Cómo Mm. ven ustedes el potencial de ese tipo de combustibles que además nos favorecería a nosotros que si fuéramos exportadores de hidrógeno verde, por ejemplo? ¿Es uno de los posibles combustibles que pudieran reemplazar? Pues tú mencionaste el metanol, combustibles de origen vegetal, Mm. no, eso fue Juan José, pero los e-fuels, ¿dónde entra, por ejemplo, nuestra industria para poder relacionarlo un poco con algo que nos beneficie en todo este proceso? O sea, los e-fuels son el futuro de la descarbonización, ¿no? Sí, ahora estamos en un proceso de transición. Eh, el tema con los e-fuels es que hoy en día es muy caro producirlo, ¿ah? Todavía entre que falta escala y al final para producir este proceso de electrólisis, que son la base del e-fuel, donde se descomponen las moléculas para llegar al hidrógeno limpio, digamos, requiere de mucha energía ese proceso. Entonces, hay que buscar que la fuente primaria que ayude a que se genere este proceso que necesita mucha electricidad también sea limpio. Y por eso en el sur de Chile es tan ventajoso, hay un montón de viento, necesitáis una matriz muy limpia, pero al parecer en Chile nos ha ido más o menos mal con el tema de los permisos, ¿ah? De todas maneras, además, el hidrógeno per se es un tipo de combustible que tiene poca densidad calórica, ¿ah? Entonces, igual para el caso de la industria naviera, necesitaría de estanques especializados, porque además tú en el fondo, dado a que tiene menos potencia calórica, tú necesitas inyectar, por así decirlo, el doble de volumen para lograr la misma energía, ¿ah? Entonces, también hay un proceso caro también de cambiar los combustibles porque tienes que tener estanques distintos, inyectores distintos, em, pero ese es el futuro para lograr cero carbono, ¿ah? Ahora, hay un montón de alternativas que también hoy día se están pensando, como lo que decía Juan José cuando contaba, oye, lo que no se puede reducir de manera interna, uno también tiene alternativas de hacerlo desde afuera. Entonces, tal vez yo en el barco puedo emitir porque no tengo otra alternativa, pero tal vez puedo estar compensando con capturadores de carbono en la mitad de la ciudad o cerca de una fábrica, y esas son tecnologías que también están empezando a probarse, ¿ah? Porque, claro, ahora nos estamos enfocando un poco también en CO2, pero también hay otro tipo de residuos que también se generan en las naves, que hoy en día también nosotros estamos capturando y tratando de reutilizar, pero no todo también se puede reutilizar dentro de nuestro mismo proceso productivo, por así decirlo. Eh, pero sí, el hidrógeno es un combustible 100% limpio y no tiene carbono y sería el futuro.
Ahora, con Ujú. inteligencia artificial uno espera que tal vez todas las cosas avancen más rápido que lo que ha pasado y el proceso también, los procesos de investigación y de todo han aumentado exponencialmente en los últimos 5 años. Si los dilemas de Medio Oriente, la duración de esta problemática también va a definir si es que nosotros nos quedamos en que hoy esto iba a partir, cuando partieron los primeros ataques iba a durar 4 semanas, ya vamos en, no sé, vamos a cumplir 3 meses. Entonces, si es que la duración de los conflictos que hace que los combustibles estén más caros, también va a definir si es que tú te proyectas con un proceso de investigación o de cambio tecnológico más aceleradamente o no. Sí. Es lo que mencionaba Juan José, ¿no? Que estos periodos de crisis también son periodos de desafío y de oportunidades, ¿no? Ustedes lo mencionaron hace varios años atrás que aprovecharon una crisis también para mejorar la calidad ya no me acuerdo qué lo que era, pero hicieron un salto también dado a la crisis que se produjo en ese momento. Eh, claro, un programa de eficiencia del 2010 por la crisis del combustible de la época, que lo mencionaste. Eh, una pregunta, porque tú hablas de que también se pueden hacer compensaciones fuera de la industria, y ahí justamente hay una pregunta que es para los dos, aquí en el chat de Cecilia Gassi, que dice, ¿qué acciones de compensación han desarrollado en Chile? Porque tú mencionaste, Juan José, que se han hecho en otras áreas de Latinoamérica, pero en Chile ¿hay algún programa o algo, lo mismo con ustedes, María Elena, si han trabajado algo en Chile en este tema, en acciones de compensación? Dale tú primero, si Parto- quieres. Ya, ya, ok. Mira, en general la mayoría de los programas hoy en día están en Alemania, ¿ah? Y en Europa. Em, y también tiene que ver con un poco la regulación en la que estamos hoy día enfrentados, porque básicamente a partir del 2024 partió y que la industria de aviación ya está incorporada en eso también. Pero la industria naviera fue integrada a este sistema de ETS, que son donde básicamente nos tenemos que hacer cargo de las emisiones en la Unión Europea Ah, eh, por, em, por los tránsitos que hagamos dentro de puerto europeo. ¿Ya? ujú, Eso no pasa a nivel global, solo dentro de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, el foco principal hoy en día ha estado en reducir las emisiones en esa zona. Sin embargo, y también la idea es que esto avance a nivel global, ¿ya? Pero esta conversación se lleva a nivel de IMO. El año pasado se preaprobó este Net Zero Framework. Sin embargo, en octubre del año pasado hubo un retroceso respecto a eso y se postergó la decisión de avanzar en este marco por un año. Y recién a fines de este año vamos a ver si es que se avanza o no se ve difícil, súper desafiante y con grandes potencias, con mucho poder en contra de esto. ¿Ah? Ahora, el timing también, si es que a fin de año estamos con esta crisis energética, tal vez también no es el mejor, porque al final esto es un problema también, uno dice las futuras generaciones, pero las actuales generaciones también tienen impactos económicos que lo vamos a estar viendo en 6 meses más. Entonces, pero sí, se ha retrocedido un poco y por eso también en Chile y por el hecho de que Europa está más avanzado, se ha enfocado más en esa zona. ujú. Juan José. A ver, nosotros hemos buscado proyectos en todos los países donde tenemos operaciones domésticas, incluida Chile. El proyecto, nosotros no compramos créditos de carbono, prácticamente no compramos créditos de carbono de spot, sino que hacemos alianzas de largo plazo. Cuando digo de largo plazo es 10 años o más, para tener proyectos que efectivamente puedan hacer una contribución que sea sustantiva. En el fondo ese proyecto tiene garantizado un flujo de recursos que les permite desarrollar las actividades de conservación de forma adecuada. En el caso de Chile, nosotros hemos buscado varios. Chile no tiene, en términos de protección de bosques, el potencial que tienen otros países, en parte porque tenemos una ley que ya protege el bosque nativo. Entonces, la adicionalidad en ese caso no existe. Pero Chile tiene mucho potencial en otros ámbitos. En particular, nosotros estamos mirando medio marino.
Creemos que la conservación de los bosques de algas que hay en Chile es muy prioritario y ahí estamos financiando algunas investigaciones, algunas cosas que tienen que ver con esa línea, pero todavía no existen ni certificaciones ni la robustez científica para demostrar que la preservación de un bosque en el mar genera efectivamente no solamente la captura del carbono por parte de esas algas, sino que ese carbono quede depositado en el fondo del mar y no salga nuevamente a la superficie. Entonces, se está haciendo investigación y esperamos tener novedades de eso en Chile. Y lo otro que tiene mucho potencial en Chile son los humedales, que también estamos viendo ahí, también se ha avanzado en temas de certificación, estamos acompañando en eso. Algo en ganadería regenerativa también hay potencial. Diría que esos son los ámbitos que estamos mirando. Tenemos conversaciones con varios, digamos, actores en ese sentido, pero nada que anunciar todavía. Súper. Y yendo al tema de Chile y al tema de regulación en general, tú lo mencionaste, María Elena, también. ¿Ustedes creen que hay un exceso regulatorio en materia ambiental para los efectos de lo que ustedes necesitan priorizar para cumplir las metas de emisiones? ¿Cómo está la regulación chilena, Juan José, en ese sentido? Yo la chilena no es muy distinta a lo que sucede en otros lugares. No me gustaría, al fondo, yo no creo que haya un gran problema ahí. Yo no, yo lo que diría es a mí me frustra más la dificultad que tenemos de aprovechar las oportunidades que existen. Y en ese sentido, por ejemplo, yo diría, soy más crítico de la tendencia que tenemos en Chile a querer resolver los temas en Chile y no mirar las oportunidades que tenemos en el continente que estamos. Entonces nosotros, por ejemplo, me parece muy bien impulsar el hidrógeno verde, pero hay que pensar unas soluciones, las soluciones energéticas van a venir en la integración con otros países. Y en ese sentido, nosotros junto con Airbus financiamos un estudio, que lo hizo un estudio independiente, que lo hizo el MIT, que buscó todas las oportunidades que habían en Sudamérica y qué se requería para activar esas oportunidades. Y el estudio evidentemente que identifica a Brasil como el principal, digamos, el país que tiene el mayor potencial en términos de generar soluciones energéticas para esta industria, tanto en escala como en costo. Y el estudio identifica una cosa que es muy valiosa, que es que modela qué sucedería si nosotros tuviéramos un mercado de carbono y un mercado de energía verde integrado en Sudamérica. Y ve cómo cae el costo de forma muy importante. ¿Por qué cae el costo? Porque los países que son productores, como podría ser el caso de Brasil, acceden a un mayor mercado y casos como Chile acceden a un mejor producto. Entonces todos ganamos. Entonces yo creo que parte de lo que hay que hacer en materia de política pública tiene que ver con buscar una mayor integración y no obsesionarse con buscar una solución necesariamente chilena. Yo Ujú. creo que nosotros tenemos un rol que jugar en el tema del hidrógeno, hay que apostar a eso, pero eso hay que buscarlo no solamente pensando en Chile, sino que pensando a una escala regional. Y volviendo a los ejemplos de las crisis y de lo que esto puede generar, y yendo a Brasil. Brasil hoy día es el segundo productor de etanol a escala mundial. Tiene una industria que es enorme. Tiene el know-how, tiene la capacidad industrial de producir esto. Tiene una ventaja enorme de cara a los desafíos que vienen, porque en el año 73, cuando fue la crisis en Medio Oriente, tomaron la decisión correcta, que fue apostar por revertir la dependencia que tenían a la importación de combustible y producir a raíz de lo que ellos tenían, que era caña de azúcar, condiciones para producir caña de azúcar, y apostaron por la industria del etanol. Y eso les permite hoy día estar parados frente a esta crisis de una manera muy distinta, porque tienen producción propia. Entonces ahí yo creo que hay una lección súper importante, es decir, miremos las oportunidades que genera esto y veámoslo en el largo plazo todo lo que nos puede rentar en el futuro. Yo Es- diría, perdón, un último comentario que no quisiera que se me pase. ujú. Uno pensaría que esta crisis en Medio Oriente habría sido una gran oportunidad para la transición energética, que los combustibles, en este caso el SAF, que es el que conozco más yo, el precio se habría acercado al precio del jet fuel, ¿no? Porque el precio del jet fuel subió. Lamentablemente, lo que hemos visto
es que el precio del SAF fluctuó paralelo con el precio del jet fuel. O sea, los productores de SAF, en vez de acercar el precio hoy día, lo que hicieron fue subirlo. Y ahí, ojalá la OCDE tome esto, porque a mi juicio, es perder una tremenda oportunidad, porque podríamos haber generado en esta crisis que los combustibles verdes Mm. fuesen una alternativa real a, al combustible de origen fósil. No sé si se entendió el punto. Sí, sí, se entendió. Business is business, se podría decir. Hay que aprovechar las oportunidades Ah, también, po, sí, de parte pero de la gente que produce SAF, digo. claro, exactamente, pero Pero claro, si el SAF se mantiene en buen precio, eso va a generar que entren más Pero players a ¿sabes esta qué? industria también. Es una mm, oportunidad de corto plazo, porque la lección que nos da Brasil es que cuando tú miras esto en el largo plazo y desarrollas una industria y la escalas, esto te da cuántas crisis en el Medio Oriente Brasil ha enfrentado de mejor manera, producto de que el año 73 desarrolló esto. Esta es mm, la lección. sí, Y de eso se ha beneficiado los consumidores, se han beneficiado las empresas, se ha beneficiado todo el mundo. Entonces, yo lo que creo que lo que la política pública tiene que buscar es que en momentos como este se activen las oportunidades y no que permitamos obtener ganancias de corto plazo en cosas que podrían generar beneficios de largo plazo. es cierto. Oye, y aprovecho de contarles que me informan por interno que en este preciso segundo, bueno, hace unos varios minutos ya, se anunció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer la navegación en el estrecho de Hormuz. Esperemos que no sea una cosa de minutos y que esto se mantenga por lo menos, se mantenga, digámoslo así, pero es una buena noticia. Y que no obste igual, Juan José, para pensar en lo que tú dices, que más allá que en este minuto se pueda restablecer la navegación y vuelvan las cosas un poco a la normalidad, que estos movimientos nos ayudan a nosotros a pensar en alternativas y, por ejemplo, en el caso de Chile, volvemos al tema del hidrógeno verde, que se dice que aún no era rentable, que la inversión es demasiado grande, pero es como una apuesta, en fin, bueno, pero queda ahí en el escritorio. Eh, I'm going to make a question to Shunta. Your friend Angelica Romero is part of the audience, Shunta, and she has a question. She says, in your presentation, you indicated that there are restrictions on trade to critical minerals. As the critical minerals are key for the transition, what type of restrictions are applied? Yes, thank you very much for the question in the chat. And so on these export restrictions that we are tracking at the OECD, and we're also covering critical raw materials in this database, we find that some types of export restrictions, such as export taxes or licensing requirements, are increasingly applied in this area. And there can be various motivations behind this. It could be from environmental motivations, social or economic motivations, or supply chain security, or in the form of attracting foreign investment, for example. So they vary quite a bit, but in the report that was shared in the slides, you will find more details about it, and you'll also have access to more updated data on this as we track them every year. So I hope this answers the question. I'm also finding this discussion on e-fuels and sustainable fuels quite fascinating. So I don't know if you may allow me to come in and say a few words. Of course. And I fully agree that these e-fuels are, or sustainable fuels, hydrogen, there are, in terms of price, they're just too expensive at the moment, and therefore I think there is a critical role to seek the role for government, or to seek public-private partnerships, for example. And we actually did a report on trade in hydrogen. I think this was last year, but we did find several
possibilities, how policies can play a role in. For one aspects, it could be things like environmental goods, where in some agreements, hydrogen in itself is identified as an environmental good and therefore it's promoted. For others, it could be the related technologies such as electrolyzers being considered as an environmental good so that you can promote the development of clean hydrogen, for example. And the other part is that, I think there was a comment from uh, Maria Elena about the regulations being fragmented, and therefore there could be some lost opportunities where the regulations or the regulatory environment is not providing the right enabling conditions. And here, because there are a lot of new standards or certification schemes around clean hydrogen, how to go about that. How do you qualify something as a green hydrogen or clean hydrogen? What do you do about mixes? Do you only look at the environmental footprint, or do you also look at the social footprint, for example? So there are many elements to think about, and there could be more standardization or interoperability in this area. But I think there are increasing encouraging signs, for example, in some trade agreements addressing these issues, or in the form of bilateral agreements or MOUs, for example. And I think Chile already has some MOUs with some countries such as Belgium, Germany, and Netherlands. So this kind of more international aspects and international cooperation on these aspects, I think there are opportunities to explore further on them. Oye, sí, es impresionante la cantidad de lo que mostraba Junta, la cantidad eh, de aspectos medioambientales que están siendo considerados hoy día en los trade agreements. ¿Ah? Eh, en materia de la industria, la normativa es más internacional, ¿ya? Fijada más que nada por la IMO, independiente de que pueden haber normativas más locales. Pero lo principal es el tema de la IMO y cómo la IMO empuja y avanza. em, Poner de acuerdo a todos los países es súper difícil. ¿Ah? Ya se había preacordado fijar una especie de tax a las emisiones, pero el uso de esos fondos yo creo que también es clave de hacer doble clic, porque vas a estar capturando, recolectando un montón de impuestos en caso de que algo así avance. em, pero lo que nosotros tratamos de también de levantar es que ¿a dónde vas a usar eso? ¿Vas a crear un gran centro de investigación, fondos para generar que estos combustibles realmente, que el uso de estos impuestos se utilicen para la externalidad que están generando y que no se desvíen hacia otras fuentes? Eso un poco yo creo que es lo clave. Y ahí también está la discusión política siempre eh, de que hay muchos países que forman parte, obviamente, de la IMO y que están en distintas etapas de desarrollo. Entonces, un país que está en pleno desarrollo, ¿ah? Hoy en día tiene una exigencia medioambientales globales mucho más grande que los países que ya llegaron al desarrollo vía pura carbonización. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se compensa también elementos para permitir que también las condiciones y todos nos desarrollemos, pero de manera justa medioambientalmente también? ¿Ah? Oye, Muchas gracias. Sí, dale. aquí quería hacer un comentario. A mí me parece que se requiere del equivalente esfuerzo de todos los actores de la sociedad en todos los países. Todos tenemos que tener el mismo nivel de ambición en la acción climática. Pero creo que todos tenemos posibilidades distintas y potencialidades que son distintas. A mí me parece preocupante lo que María Elena comentaba en términos de la normativa europea, cómo empieza a normar
un espacio que es internacional, que no le corresponde a Europa, le corresponde al mundo normal. Y por eso existen agencias de Naciones Unidas que hacen eso. Pero tener ETS para regular y grabar, eh, en este caso, una actividad que es global, me parece que es súper sensible. Y yo aquí lo que abogaría es decir, todos los países o las regiones tenemos que tener ese mismo compromiso, pero tenemos potencialidades y posibilidades distintas. Y pongo un ejemplo. No tiene lógica pensar que un país como Holanda va a tener las mismas posibilidades en términos de su mercado, de lo que su mercado puede pagar, o de lo que su naturaleza puede entregar para el cambio climático, en relación a Brasil. Entonces, lo que le tenemos que pedir a Holanda es muy distinto a lo que tenemos que pedirle a Brasil. Brasil tiene la posibilidad primero de preservar los ecosistemas que tiene, eso es lo primero que tenemos que pedirle. Y tiene la posibilidad de entregar combustibles para muchas industrias a precios competitivos. No necesariamente tienen que ser los consumidores brasileños los que paguen eso, porque eso lo único que va a hacer es que esas soluciones sean más lentas. Entonces, yo lo que creo que las políticas públicas tienen que tener esta flexibilidad y tienen que ver cómo uno se acomoda a cosas que sean razonables, para distintos lugares del mundo. Lo peor que podríamos hacer y evidentemente el caso que yo conozco más es la aviación, es que aquella persona que nunca ha podido volar en avión porque no ha podido pagar el pasaje, termine quedando otra generación más sin poder acceder a eso, producto de las normas ambientales que le ponemos. Eso sería muy injusto porque probablemente esa persona no es la causante de esto. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia industrias que sean sostenibles, y sostenible es con los consumidores, es con las personas que requieren, en el caso de lo que contaba súper bien María Elena en términos del impacto que genera la industria naviera, en términos de las exportaciones de un país, en términos del acceso a bienes, es muy importante. Entonces, grabar eso puede tener esos impactos que yo creo que son prioritarios de no tenerlo. No es sostenible una política que deja fuera a las personas. Mm. De todas maneras. O sea, cuando uno mira, de hecho, Chile votó en contra en esto de este Net Zero Framework. Y también tiene la justa razón de decir, oye, esto es un impuesto a las importaciones y a las exportaciones, porque al final eso va a ser traspasado a los consumidores. Nosotros somos un país exportador. Oye, el 70% de nuestro PIB es gracias a eso. Entonces, nos va a dejar fuera de competencia, nos va a hacer menos competitivo y nos afecta. Entiendo el tema de la descarbonización, es importante, pero a mí como economía, siendo un país muy chico, esto tiene un impacto muy negativo. Mm. Shunta, do you have any views on this, in the discussions that take place at the OECD, in related what Jose is mentioning? Yes, I just find the discussions extremely fascinating and very informative for our work and analysis as well. I think in general, we've also found that the stringency of environmental regulation or environmental policy in general is also linked, for example, with how much exports you can do with environmental goods, for example. So there is some kind of correlation there in an empirical sense. So I can relate to what our representatives from the business community are saying, that in order to be able to reach foreign markets and also take advantage of the transition, regulation is a powerful enabler in this context. Yeah, indeed. Just to point out, Angélica Romero, que trabaja en la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, quiere aclarar que en abril
Chile votó a favor del Net Zero Framework. María Elena, por si acaso. A lo mejor en alguna Yo, votación previa, no sé. en abril de este año o el del año Sí. pasado. Ah, No, yo bueno, ahí creo me que fue puede ahora. responder. Sí. Bueno, Pero poco es reciente, a lo puede, mejor, bueno. puede ¿Sí? ser. O Ujú. sea, del año Ah, no. pasado. El año sé. El año pasado. Eh, Mira, voy a chequearlo, Angélica. Esto yo lo conversé con la gente de la Armada, ¿ah? Que son nuestros representantes ahí. Y bueno, pero en el fondo su visión también era que esto genera externalidades para un país como Chile, si es que no hay una adecuada compensación también. ¿Ah? Mm. Quiero hacer una última pregunta de Mauricio Arenas, que es de nuestra audiencia, y dice, gracias por las presentaciones, y bueno, en este caso, bueno, es para los dos en realidad. ¿Sus empresas tienen instrumentos para vincularse con el sector de ciencia y tecnología para apoyar el desarrollo de estos nuevos combustibles? ¿Ustedes se integran a esta industria también de los e-fuels o biocombustibles? No sé si en el caso de la TAM con etanol, ¿tienen algún vínculo o ustedes también, María Elena, que me parece interesante porque es tan radicalmente importante para ustedes en su negocio que no sé si es algo en lo cual ustedes se integran como empresa para desarrollar mejores eh, combustibles. Yo Bueno, diría, dale, perdón, dale. dale. Perdón. No, no, dale, dale tú. Eh, sí, la respuesta es sí. Participamos en distintos ámbitos. El primero decía el tema de las eficiencias. Nosotros hemos trabajado con los productores de aviones, de motores, de tecnología de aviónica. Contaba esto del Shark Skin, que es una tecnología que se desarrolló y que nosotros fuimos promotores de esa tecnología. Entonces, hay un montón de cosas que se están haciendo. En materia de software, hay mucho que se está haciendo en términos de reducción de emisiones y que tienen que ver con optimizar el vuelo. O sea, muy similar a los casos que ponía María Elena para la industria naviera, para nosotros es algo similar en términos de cómo uno hace que un avión vuele de forma óptima, cargue y vuela a una velocidad óptima, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay mucho desarrollo de software y en eso hemos participado. Y en el caso de los combustibles o de la transición energética, lo primero que hicimos fue este estudio muy importante con el MIT, que en el fondo, insisto, es un estudio independiente que nosotros financiamos que se pudiera hacer, pero que en el fondo dirige mucho la conversación y objetiviza la conversación para que los países puedan tomar decisiones más razonables. O sea, decir, el hidrógeno verde es súper bonito, pero esto es el costo que tiene y esto es el impacto que generaría, versus esta otra opción que usted tiene. Entonces, y eso permite eh, y hace recomendaciones en términos de investigación que se puede hacer para poder profundizar en temas que son de conveniencia para los países en términos de desarrollo de nuevas tecnologías. Súper. ¿Y en el caso de ustedes, Yo creo que llevar esto a cabo solo es imposible, ¿ah? La cooperación entre múltiples empresas, proveedores, agentes es lo que nos va a llevar a avanzar, ¿ah? En caso de JAPAC, nosotros desde CCAB no nos vinculamos directamente con esos proyectos, todo está en JAPAC, pero JAPAC tiene alianzas con, no sé, un montón de distintas agencias. Hay harta conversación en el WTO, en el World Trade, perdón, en el World Shipping Council, no en el WTO. Ahí hay harta coordinación y hay una fundación específica que es de la familia McKinney-Muller, em, donde ellos hacen mucha investigación, JAPAC es parte de eso, y van también testeando como entre tecnología y análisis económico de lo que esto podría implicar. ¿Ah? Em, Así que sí, y con los mismos proveedores, o sea, los proveedores y los astilleros que construyen naves, esto también tienen que partir en un pequeño piloto, nadie se manda a hacer una tremenda nave sin haber hecho múltiples pruebas.
y también la disponibilidad y las capacidades técnicas de los propellers, de los estanques, etcétera, es algo que se avanza en conjunto con ellos. Y hay un montón de iniciativas a menor escala todavía que son súper interesantes y que vienen del área de investigación. Me acordaba por lo que decía Juan José de que estudiaban el impacto del carbono en las algas. El otro día hablaba con la gente de JAPAC de esta área y decía que ellos están empezando a analizar qué pasa si es que uno dentro armara una roca y dentro de la roca capturaras carbono, lo inyectas en esta roca y después lo tiras al océano, en la mitad del océano, digamos, estarías capturando CO2 tal vez sin ningún impacto en el suelo marítimo. Obviamente eso lo están estudiando, porque tampoco es que quieran cambiar los problemas que está generando el cambio climático tal vez más en la temperatura, llevarlo al océano, ¿ah? Pero existen mini proyectos de investigación súper interesantes que podrían ser una combinación de soluciones. Yo creo que eso es súper relevante. No va a haber una gran solución. Vamos a estar en un mundo con múltiples alternativas y también tiene que ver con lo que decía Juan José. O sea, cada país, cada región, cada ecosistema tiene sus ventajas y esas son las ventajas que tenemos que empezar a potenciar a mini escala y por eso a través de mini iniciativas. Mm. Súper. María Elena, estamos en el tiempo, pero hay una pregunta que hizo Hernán Durán de la Fuente hace mucho rato. ¿Qué pasa con las unidades de edad de baja para evitar la generación de residuos sólidos ineficientes si continúan operando y generando emisiones nocivas? Muy cortito, Sí. así solamente para que tenga alguna Sí, idea. el desguace de las naves es un tema súper relevante, porque además a fin de década va a venir un desguace de nave más grande de naves que ya van a cumplir 30 años y 25 años. Y en el caso de JAPAC, hay una nueva normativa a nivel de la Unión Europea de cómo hacer un reciclaje de nave de forma medioambientalmente amistosa, ¿ya? Porque antes uno veía así navieras que decían, ok, esta nave ya no me funciona, y uno ve videos del pasado de, no de no nuestra empresa, pero sí una manera muy peligrosa y poco socialmente riesgosa dejando naves estancadas en playa. ¿Ah? Ujú, Eh, Hoy en día todo eso está regulado, las naves se tienen que ir a un astillero donde se desarman completamente y se trata de reutilizar la mayor cantidad de partes y de metales que se puedan. En el caso, por ejemplo, incluso de Hapag, que uno diría, oye, pero tal vez eso vale para las naves que tienen bandera europea, pero Hapag lo que hace es que cuando va a reciclar una nave, cambia la bandera de su nave a europea para reciclar todas sus naves bajo esta normativa que es la más avanzada y exigente que existe. súper, muchas gracias. Espero que haya quedado contento Hernán Bueno, Durán. y ahí también Turquía está llevando la bandera la que está avanzando más en astilleros con esto, cumpliendo con toda esta normativa, porque ellos también se tienen que certificar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito. Le pido las disculpas a Junta y bueno, y a ustedes con sus agendas también. Muchas gracias a los tres. Junta, very nice meeting you. Thank you so much for being with us today. And I hope that you got some inputs from the business sector, as you mentioned, for your further discussions there at the OECD on these subjects. Muchas gracias, Juan José, también por darnos a conocer la visión de ustedes en la industria aérea y lo mismo, María Elena, en lo que corresponde a lo naviero. Muy interesante y una gran discusión. Así que los dejamos invitados para el futuro, para algún otro webinar que hagamos sobre este tema y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto. Chao, Gracias. gracias. Chao. Adiós, que estén bien.